La realidad del cambio climático es muy cruda y muy dura, y a veces nos cuesta trabajo procesarla, y por ende a veces tiende a desaparecer el problema, ¿no? Porque lo que vemos y los desafíos a los que nos vamos a enfrentar son realmente duros. Y por otro lado, creo que hablar de ellos, de la crisis ambiental, hablar de la sequía, de la inundación, de la migración también, de la escasez en muchos sentidos, es importante porque creo que las consecuencias son en un alcance muy mayor y van a tener un impacto muy serio para la vida cotidiana, ¿no? Por otro lado, creo que no se puede hablar de esos desafíos y creer que la arquitectura los va a abordar. Creo que es algo que se tiene que complementar con otras disciplinas. Tiene que haber un sentido económico, político, social que ayude a que la arquitectura realmente sea una herramienta para abordar la crisis medioambiental, ¿no? Y no solo eso, sino también que la arquitectura sea una plataforma de comunicación, de diálogo, de visibilización, pero también una herramienta que permite dignificar nuestro espacio habitable, pero también usarla como infraestructura para el cambio y la adaptación climática, ¿no? Volvemos a entender que ciertos materiales que se han usado a lo largo del tiempo de manera tradicional funcionan para contener el calor hacia los interiores de los edificios, y ciertas maneras de la disposición geométrica de la propia arquitectura nos permiten lograr muy buenos climas. Entonces sí, sin duda alguna, ciertos materiales como la piedra, como el adobe, como la tierra en general, logran esos efectos. Claro que entre nosotros siempre está la idea de cómo generamos una reinterpretación contemporánea que deconstruye, recodifica ese tipo de experiencias, memorias de los materiales y las tradiciones mismas en una arquitectura más contemporánea y más dirigida a nuevos contextos, ¿no? Pero creo que tenemos esa gran herramienta. Creo que muchos países que vivimos en el tercer mundo, voy a ir específicamente a lo que veo en México, en América Latina, que trabajamos mucho con el músculo de la crisis, porque donde no hay poco dinero, hay pocos recursos, hay una planeación difícil para que se logren las cosas. Nos toca mucho la inventiva, la creatividad, el entendimiento de lo que ha sucedido en las civilizaciones con las que estamos trabajando, las sociedades de los pueblos, regiones, ciudades en las que estamos trabajando, que ya han hecho ahí con muy poco, mucho, en las cualidades arquitectónicas de los lugares. Si entendemos eso y les damos un nuevo sentido, logramos a cambio una arquitectura contemporánea que logra identificar esos puntos y a la vez proponer hacia adelante qué podemos hacer con una arquitectura contemporánea sensible a nuestra historia y a nuestras tradiciones. Bueno, creo que una de las lecciones más importantes de la arquitectura tradicional, de la arquitectura vernácula, es el uso del sentido común, ¿no? Y es así de sencillo. Es entender que el viento tiene una dirección, entender que el sol tiene una incidencia, que tiene una orientación, entender que se puede almacenar el agua de lluvia, como lo hacían los mayas con las cisternas mayas, entender también que los muros pueden tener un espesor para proteger el interior y refrescarlo, y no necesariamente te llenas de instrumentos contemporáneos que lo van, digamos, llevando hacia otro lugar, ¿no? Sino es entender que realmente la arquitectura vernácula es muy intuitiva y también es muy inteligente en entender su geografía, su contexto, y tiene que ver con el acercamiento de esas sociedades a su tierra, ¿no? A su entorno. Y creo que es algo que hemos perdido como sociedades contemporáneas, en donde vemos un poco como lo sustentable, más como un instrumento de mercado y no tanto como lo que realmente es, ¿no? Un sistema que nos puede ayudar a tener espacios pasivos que tienen mucho más que ver con las arquitecturas tradicionales. Eso me parece muy importante. También creo que hay otras lecciones que tienen que ver, sí, con la constructibilidad, con la materialidad, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo de muchos países
no solo de América Latina, sino en África o en los países más desérticos del Medio Oriente, en donde usan chimeneas para ventilar y no necesariamente tienes que usar un aire acondicionado, que todavía es más energía, todavía es más consumo energético, sino es algo muy sencillo, muy intuitivo de nuevo. Por ejemplo, me gusta pensar que no solo es hablar de la constructibilidad, sino también de cómo estas sociedades generaban contenidos de interacción y de colectividad, y que tenía que ver con plantear esta arquitectura desde un lugar doméstico que ayudara a propiciar lo compartido, lo colectivo, y eso y con eso generar menos residuos, ¿no? A mí me gustaría complementar que el acercamiento a la arquitectura vernacular es fundamental como conocimiento, como reconocimiento de lo que ha sucedido a lo largo de la historia, pero también hay que tener mucho cuidado al tiempo de que no se vuelva una acción literal de seguir haciendo la misma arquitectura vernacular. Es decir, que lo hagan las comunidades en sus pueblos está muy bien, que haya asesores que le ayuden a la gente a continuar con las casas como las hacían, está muy bien, pero también, y quizás es un problema de la agenda cultural que tenemos nosotros, es importante en nuestra investigación, en nuestro proceso, poder tomar toda esta reflexión e investigación sobre la arquitectura vernacular y, como dije anteriormente, recodificar, deconstruir y generar que diferentes planos y diferentes condiciones con nuevas tecnologías, pero con los mismos materiales, nos puedan llevar a nuevas condiciones de una arquitectura que en su gravedad, que en su experiencia lumínica, que en su experiencia atmosférica tenga nuevas condicionantes. Y no necesariamente es copiar y pegar, sino entender que la innovación está justamente en resignificar lo que ya existe. Y creo que también muchas de las herramientas que tenemos para hablar de cómo podemos afrontar este cambio climático es la transformación de lo que ya existe, ¿no? Y eso para mí es fundamental, porque no podemos seguir, digamos, creciendo, expandiéndonos sin pensar en lo que ya hay, cómo esto se puede otra vez resignificar, tomar otro significado, llevarse a otras consecuencias. Y creo que por ahí es importante llevar nuestra práctica, ¿no? Como arquitectos en general. Sí, yo creo que también en el análisis cuando vemos condiciones tradicionales, voy a poner un ejemplo que hemos hecho en el estudio, el tepetate. El tepetate es un material que es una tierra, es un sillar que sacamos del suelo, que se usó mucho de manera popular en el Valle de México, y que tú lo ves claramente en casas de un nivel o máximo 2 niveles con contrafuertes, etcétera. Nosotros hemos logrado tener edificios que tienen 15 metros de altura con el tepetate, porque generamos condicionantes con nuevas estructuras, pero dejando que también trabaje el tepetate, pero dejando el grueso del tepetate para que logre la termicidad, su acústica, sus condiciones y el recuerdo también de muchos edificios que vimos anteriormente en el Valle de México, pero llegándolos a una nueva situación. Entonces, lo que puede ser apasionante es ver cómo podemos lograr cosas que eran limitativas en construcciones antiguas que permitían solamente edificios de pocos niveles o con demasiados contrafuertes o muchas esquinas o muy cerrados porque tenía que el material adaptarse a esa condicionante, y hoy día podemos abrir el espectro a que esos materiales puedan tener nuevas alternativas, nuevas posibilidades, sin perder sus cualidades originales. A nosotros nos tocó trabajar con el tema del agua, y para nosotros es fundamental visibilizarlo, ¿no? Especialmente porque vivimos en una ciudad con mucha escasez, pero también con mucha inundación. Entonces queríamos poner eso sobre la mesa y no solo hablar de lo que vemos en la superficie, sino también hablar de todos los estratos que hay abajo y de cómo hemos extraído de más el agua de los mantos de la ciudad. Para nosotros es importante poner eso sobre la mesa, otra vez hablar sobre ello y crear una pieza que ayude a reflexionar sobre todas las capas que hay abajo, no solo a nivel, digamos, de extracción, pero también las raíces de los árboles, cómo se conectan entre sí,
y cómo eso puede generar tal vez algún indicio, alguna herramienta para trabajar sobre esa profundidad. Y cuando hablamos de un problema de sequía, muchas veces lo primero que entendemos es simplemente la ausencia del agua a primera instancia enfrente de nosotros, y sin embargo lo que es realmente grave es qué está sucediendo en el subsuelo. El gran problema, a nuestro juicio, es que el gran problema del planeta es que no entendemos nuestro subsuelo, no entendemos la comunicación que existe de la propia naturaleza en el subsuelo, desde las raíces de los árboles que se comunican entre sí, hasta cómo están estos ríos subterráneos de agua que pasan a diferentes estratos, y cuando empiezan a decirte que el pozo de un pueblo estaba a 10 metros y ahora está a 300 metros. Entonces, pienso que si nosotros trabajamos sobre aquello que no se ve, nos permitirá que lo que podemos soportar sobre la tierra y levantar tiene que tener una comunicación tan clara como un árbol donde sus copas de los árboles son del mismo tamaño que sus raíces. Nuestra arquitectura tendrá que tener un espejo hacia abajo, hacia lo subterráneo, para poder con dignidad ser responsables en lo que hagamos. ¿No?